La etapa de creación de este proceso se vivió en diferentes momentos. El primer momento de la obra nos habla sobre la conexión con el cosmos y la creación del universo. Este primer momento representa el origen, el instante sagrado en que el cosmos se ordena a partir del vacío y la energía ancestral. A través del movimiento circula la relación cuerpo-espacio, dos intérpretes bailarines, uno haciendo la figura del sol y otro haciendo la figura del ser humano. Evocan la gestación del universo, el tránsito de la oscuridad a la luz y a la presencia de las fuerzas cósmicas, que dan forma al tiempo y al territorio. La corporalidad sugiere la invocación espiritual y el equilibrio inicial entre los elementos. Un momento tuvo que ver con la investigación y todo lo que tenía que ver con la conceptualización de la puesta en escena. Luego de esto se derivaron otros espacios donde trabajamos de manera colectiva y también individual, tratando de conseguir un contenido que nos ayudara a construir esta pieza. Durante el proceso de investigación y creación del movimiento hubo unas motivaciones que nos ayudaron a poder tener un material para poder ser puesto en escena después. Dentro de ese material y de ese contenido hubo una serie de motivaciones. Esas motivaciones fueron a partir del movimiento del agua, a partir de la utilización del sol y del cosmos como inspiración. El segundo momento de la obra habla sobre la creación de la tierra y del agua. Este momento simboliza la irrupción del agua como principio vital y fuerza ordenadora de la vida. Las diagonales representan el fluir de ríos, mareas y corrientes que atraviesan el territorio y posibilitan la fecundación de la tierra. Para ello, se usan caracoles donados por comunidades indígenas que también fueron curados y que producen música y sonidos referentes al llamamiento nativo de los calamarí. El movimiento corporal se torna ondulante y continuo, enfatizando la relación entre el agua, el nacimiento, la transformación y la memoria colectiva de los pueblos originarios. Caimarí Anarí es una obra de creación danzaria que rinde homenaje a los indígenas calamarí, primeros habitantes del territorio donde hoy se levanta la ciudad de Cartagena. A través de la danza, la música y el lenguaje simbólico del cuerpo, la obra evoca su cosmovisión, su relación sagrada con el sol, la tierra, el agua y la fuerza invisible del universo. El montaje propone un diálogo entre la memoria ancestral y las expresiones contemporáneas del movimiento, resignificando prácticas rituales que, aunque teóricamente silenciadas por la colonización, permanecen vivas en el territorio y en el cuerpo colectivo. Caimarí se configura así como un acto de memoria y resistencia estética, donde la danza se convierte en un puente entre lo humano y lo divino, honrando el legado espiritual, cultural y simbólico de los pueblos indígenas calamarí. Cada uno de los bailarines, intérpretes de esta obra, tuvo la oportunidad de crear un personaje elaborando una máscara.
El uso de estas máscaras animalísticas en la obra Caimarí responde a una búsqueda simbólica y ritual que conecta la escena con la cosmovisión de los pueblos indígenas calamarí y de otras comunidades originarias del Caribe colombiano. Para estos pueblos, los animales no eran figuras decorativas ni elementos narrativos aislados, sino seres sagrados y espirituales, portadores de saberes, energía y fuerza en el territorio. Cada animal representaba una cualidad esencial para la vida: la fuerza, la protección, la agilidad, la visión, la fertilidad o la conexión con el mundo invisible. El tercer momento nos habla sobre el nacimiento de las tribus y los caciques. En este tercer momento emerge la organización social y territorial de las comunidades indígenas. La danza expresa la consolidación de las tribus, las figuras del cacique y las primeras formas de liderazgo, ritualidad y cohesión colectiva. Los movimientos se estructuran en agrupaciones, contrastes y jerarquías espaciales que representan el sentido de la pertenencia, la autoridad ancestral y la construcción de la civilización desde la cosmovisión indígena. Bienvenidos a Ovejas. A la tierra del Festival Nacional de Gaitas. Le comentaba al inicio, pues aquí nació el Festival Nacional de Gaitas, en este rancho, con mi papá, con un grupo de amigos del viejo Boche, y comenzaron a crear un evento que ellos nunca visionaron que iba a ser tan inmenso y tan importante en el país, hoy patrimonio de todos los gobiernos y todo el Caribe colombiano. Bueno, tomando el tema ahora de este proyecto, yo lo que creo es que hay que conectarnos mucho con el tema ancestral. Hay que tener una conexión completamente si queremos lograr un propósito, un objetivo. El tema de los maribú, como calamarí, como los oné, como los catarrapa, todos fueron grupos indígenas, todos pertenecientes a los Zenú. Solo que los Zenú se subdividieron en toda esta zona, en todo el Caribe, y tomaban las tribus, tomaban los nombres de los caciques. Sí, por lo menos acá el cacique Avilú, y era una tribu que habitó aquí en Ovejas. Luego por allá en el 46, por allá por las lomas aquellas, existió otro que fueron los catarrapas, como existieron los calamarí, pero todos son zenú, vienen. Y cada uno, bueno, conservando sus tradiciones, cultura. El tema de la música, más que todo, eran momentos especiales, eran momentos rituales, ¿sí?
Por lo menos la gaita se utiliza, la gaita en investigaciones que se han dado y en hallazgos que se han encontrado precolombinos aquí en toda esta zona de los Montes de María, especialmente en el Cerro del Magra. Se encontraron piezas. Investigadores han comenzado a narrar a través de todas esas figuras que se han encontrado arqueológicas. Y sí, y fíjense que la gaita en un momento de la historia era tocada por hombres, ni siquiera por hombres, fueron por mujeres. Y la pieza tumbaga que hoy entregamos, que entrega el festival como premio, como trofeo, es una moana. Es una moana. Y es una mujer tocando la gaita. Entonces fíjense el papel importante que cumplía la mujer en ese momento. Y solo era ejecutada en rituales religiosos. Solo para eso. No era para ninguna otra cosa. Solo para rituales religiosos. Eso dicen textos, muchos textos, algunos escritos que quedaron antiguos acá en Oveja. Y personas que se han dedicado completamente a la investigación de estas sonoridades, porque estas sonoridades son completamente ancestrales. Estos instrumentos que ustedes ven ahí, los dos pitos que están ahí, ¿verdad? Estos dos pitos son instrumentos musicales, se le dicen pitos Malibú, porque vienen, esa tribu solo se dedicó al arte de fabricar instrumentos musicales, de hacer bases. Miren esa olla, esa es una original que está ahí. Se la muestro, miren, qué pena, mírenla aquí, donde está colgada. Esa es una tinaja original encontrada acá en el territorio, como muchas figuras más. Ahora les muestro una figura de un indio sentado tocando un pito Malibú. Se encontró partida y ahí la restauramos como pudimos, la restauramos aquí, porque mi hermano, entre otras cosas, él se dedica a excavar tumbas y a restaurar figuras. Se dedica a restaurar estas piezas. Estos dos pitos son originales, estos tres pitos son Malibú originales. Y miren la representación. Les hablaba desde un principio de la conexión que hay que tener, con la conexión que hay que tener, ¿verdad? Y de esto se trata. Estos pitos tienen una conexión, pero tan arraigada con la naturaleza. Fíjense que aquí este pito que representa, miren, ¿un qué? Un caimán. Porque estos pitos además le hacían figuras con los porque es que ellos lo que buscaban era imitar los sonidos de la naturaleza, es decir, los sonidos de los animales, de las aves. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo hacían eso? Para atraer a los animales, y de esa manera ellos poderlos cazar y poder ¿qué? Alimentarse. Esa era la manera. Y los instrumentos nacen de eso, nacen de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos querían cazar un ave. Entonces ellos buscaban la manera cómo replicar ese sonido de esa ave. Y buscaban, y fíjense, claro que esto tuvo años esto no nació de la noche a la mañana, no. Esto tuvieron que pasar muchos años para ellos poder lograr todos estos instrumentos. Entonces, este es un pito paloma. Es una réplica de un original. Para que sepan, es una réplica de un original. Este es un pito paloma. Ellos siempre trataban de imitar los animales. Y de ahí salían melodías. Y de ahí van saliendo las melodías.
Por esa progresividad de la música. En un momento, en principio pensé que era algo como muy suave, o no sé si fui yo la única que escuchó que estaba algo como muy suave, y después fue creciendo y fue haciendo algo un poco así como muy progresivo, y creo que a diferencia de ella, como le digo, mi mente no estaba como en un lugar ni en un espacio específico, simplemente, o sea, quedé como en blanco y me dejaba como llevar por el sonido y por las vibraciones del momento. Entonces yo, no sé si es por la conexión que yo tenga con el mar, yo estaba como en la orilla de la playa, escuchaba las olas como, sí, como esos caracoles cuando se rueda con el agua del mar. Y llegó un momento donde me sentía como bailando yo solo o moviendo el cuerpo yo solo con la naturaleza, pero al mismo tiempo no estaba solo. O sea, no sé cómo explicarlo, sentía que estaba con todos ustedes, era como, estaba yo solo en mi propio mundo, pero en colectividad. Entonces algo que sí sentí mucho, sentí que no estaba solo, sentí que los instrumentos me decían, allá hay alguien que está tocando el tambor, hay alguien que está tocando las maracas, allá hay alguien que está haciendo esto y hay otras personas que lo están escuchando. O sea, cómo esto nace de un totumo, que un totumo nosotros lo vemos verde, y de pronto alguien vino y hace que esto se seque, no sé de qué manera, le entra unas semillas y comienza a producir un sonido. Eso me lo imaginé, pero esto cómo fue. O sea, si hubiese alguien que nos explicara cómo realmente esto surgió. Por ejemplo, estos instrumentos, uno los ve así, pero yo digo, si yo veo un tubo ya realizado, de pronto yo puedo hacer, pero ellos crear con arcilla y hacerlo hueco y hacerle cada uno de esos orificios para emitir sonidos más con figuras. Con figuras. En ese tiempo no existían moldes ni nada de eso. De hecho, cómo crear un tambor con el cuero de chivo. Sí, exacto, con el cuero de chivo,
cómo fue eso me lo imaginé yo en el momento. Claro. Mientras estábamos tocando, porque no tenía una concentración sino en analizar cómo fueron creados estos instrumentos. Y todo tuvo que ser un proceso evolutivo de los instrumentos musicales. Ahí hubo un proceso evolutivo de todo esto. Ahora, ¿cómo dice la maraca? Actualmente se ejecuta de la siguiente manera. Pero yo no creo que nuestros antepasados indígenas hicieran eso y se pusieran a hacer figuras, imitaciones, solamente imitando los sonidos de la naturaleza, de los animales. ¿Qué representa esto? ¿El cascabel de qué? El cascabel de la culebra. De la culebra, de la serpiente. Eso era lo que hacían, solamente moverlo. ¿Sí? Eso era lo que hacían, no hacían más nada. Bueno, pues les voy a contar un poco de la historia de estos señores, de los quinceañeros. Desde niños mis hermanos y yo oíamos cuentos de nuestros antepasados indígenas, cuentos que nos contaban nuestros abuelos sobre la historia de ellos ya, sobre todo sobre la vida de ellos. Entonces a mí se me quedó esa inquietud, se me quedó grabada, entonces siempre me interesé mucho por esta hermosa cultura ya. Y entonces pues les voy a hablar un poco sobre la vida de ellos. Que estos señores fueron de vida doméstica, fueron de vida sencilla, no fueron guerreros, porque uno nunca en las tumbas de ellos hemos encontrado guerreros, siempre encontrábamos era figuras en tumbaga, de gaiteros, de músicos, ya, figuras de animales y eso. Y ellos pues eran de vida pacífica, porque no solamente vivieron ellos por aquí, también vivieron los Malibú y los Tairona y otras tribus indígenas que habitaron en estas regiones. Ya. Bueno, sí, que les cuento, entonces ellos pues se pusieron a fabricar instrumentos de cerámica, que la cerámica era el material que tenían más asequible a la mano. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo tenían ahí mismo, no les costaba. Entonces ellos preparaban el barro, la arcilla, lo mezclaban con arena, también le echaban carbón y fueron haciendo figuras de aves, de toda clase de pajaritos, imitando los sonidos de ellos, ya, porque ellos siempre se interesaban mucho por la naturaleza. Ya. Listo. También eso, o sea, para la gaita fue como una metamorfosis, porque empezaron con la cerámica, también hacían hacían pitos de pata de venado también, de caracoles, de pitahaya también, porque la pitahaya siempre, donde ellos vivían siempre existía la pitahaya. Y así fue como ellos fueron creando todas estas clases de instrumentos musicales, ya que esto también nació de una necesidad, de una presión musical ya, porque ellos también necesitaban estos instrumentos. Los instrumentos de música se utilizaron para toda clase de ceremonias que ellos hacían. Por ejemplo, hacían rituales también al sol y a la luna. Hola, mi nombre es Jesús Herrera, el encargado de la conceptualización de la obra, y Caimarí Anarí surgió de la necesidad de resignificar estos nuevos espacios de la población y de las identidades indígenas de Cartagena de Indias. Porque aunque hemos ganado luchas de identidades, por ejemplo las afrodiaspóricas de los esclavos provenientes de África, teníamos la necesidad o tenemos también la deuda histórica de hablar sobre las poblaciones indígenas que habitaron el pueblo de Cartagena. Dentro de este montaje se creó todo un acervo documental sobre la cosmología que tenían los antiguos indígenas sobre la adoración al sol, a las estrellas, al agua, a la naturaleza. Caimarí Anarí trata de mezclar estos rituales indígenas con una danza experimental contemporánea que refleja la espontaneidad de los cuerpos y sobre todo ese lenguaje espiritual entre el ser humano y lo divino, aquello que nosotros anterior a la colonia adorábamos. Es decir, adorábamos al sol, usábamos herramientas como los caracoles, como las maracas, como palos para hacer este tipo de rituales, y todo eso se trató de recuperar en la obra. Entonces digamos que Caimarí Anarí, además de ser un montaje danzario de alto impacto para la ciudad de Cartagena, también es una deuda que tenemos con esta población y además es como una ofrenda, un ritual
de agradecimiento por esa memoria que también como cartageneros nos pertenece, y es la memoria indígena de la ciudad de Cartagena. Hola, mi nombre es Emily Sofía Romero Infanzón, tengo 20 años, soy artista en movimiento, hago parte del elenco principal de la Corporación Cultural Quimbalá. Con la obra Caimarí Anarí, Danza del Sol y del Origen Sacro, vivimos un proceso de creación magnífico que nos transformó a nosotros como artistas desde el momento de su ejecución hasta su puesta en escena como tal. Esta obra buscó una resignificación de lo que somos, de nuestros orígenes, de nuestra raíz indígena que aún existe en nosotros. En mí, personalmente, esta obra hizo un proceso de transformación inmenso. Desde cada uno de sus movimientos me ayudó a encontrarme, a reencontrarme con lo que soy y a resignificarme. Es muy importante para nosotros como artistas saber de qué estamos hechos, de dónde venimos, de qué es este territorio, de lo que fue Cartagena antes de. Por eso el proceso de creación de esta obra lo basamos mucho en reconocer lo que somos, en reconocer nuestros orígenes y en tratar de que a través del movimiento y de la experimentalidad del movimiento encontrar un enfoque que ayude a resignificar y a exaltar nuestra cultura indígena. Caimarí Anarí ha sido un proceso bastante estricto de investigación, donde nos hemos sumergido en todo el universo y encuentro con esa herencia aborigen, indígena, como le llamamos, de los pueblos originarios que han habitado este espacio y estos territorios muchísimo antes de la colonia y de esa intervención o esa ocupación agresiva que fue hecha por parte de Europa y que además contrajo también ese encuentro con los pueblos negros de África que vinieron en la trata transatlántica. Esto nos ha llevado a un fortalecimiento cultural también, porque entendemos y reconocemos en nuestros cuerpos, en nuestro movimiento, en nuestro acervo cultural, lo que hay en nuestra herencia de estos pueblos aborígenes que nos dejan bastante riqueza cultural para nuestro diario vivir, nuestra cotidianidad y nuestros procesos creativos que realizamos desde la Corporación Cultural Quimbalá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el maestro Joche Álvarez, soy del municipio de Ovejas. Y bueno, estoy acá porque quiero contar un poco sobre esta maravillosa experiencia, sobre este proyecto, Caimarí, una puesta en escena fabulosa, una investigación, un proceso de estudio que se vino dando con mucha investigación. Reconocer estos escenarios donde habitaron nuestras tribus indígenas, nuestros antepasados indígenas. Es importante porque de ahí recibimos toda esa energía, toda esa esencia que se necesitaba, trasladarnos, ¿sí? Transportarnos a todas esas vivencias, a todos esos rituales. Es importante porque eso compromete a todos los artistas participantes de esta obra a que se conecten más con la naturaleza, se conecten más con todos esos sonidos ancestrales. Y eso es lo que hemos venido haciendo en toda esta etapa de investigación, de prácticas, y relacionando los movimientos con los sonidos. El tema de los pitos Malibú, que es importantísimo, esas sonoridades. La gaita, que es un instrumento también ancestral. Y cómo juegan todos estos instrumentos, cómo juegan y hacen parte de la naturaleza misma. Cómo la naturaleza, cómo hay una conexión directa, podríamos decirlo así, con la naturaleza. El viento, el sonido del agua, la luna, el sol, el fuego. Todo esto hace parte de esta obra y que se ha tratado de caracterizar lo más profundo
a través de los movimientos corporales que se vienen dando. Y bueno, una experiencia bonita de mi parte, porque bueno, ser parte de este proceso es maravilloso. Creo que me conecto con mis ancestros. Hay una conexión, es maravilloso. Y espero de que todo este proceso, toda esta puesta en escena, de seguro va a ser un éxito, porque está representado toda la ancestralidad y de nuestros antepasados, el legado, está la historia, y sé que va a ser maravilloso. Esta obra va a marcar mucho,